Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos como cada semana en las edades del totalitarismo con el historiador Ricardo López Gottig desde Argentina. ¿Qué tal? Hola Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, ya hemos pasado a la fase del estallido de esta Segunda Guerra Mundial, el choque de bloques, digamos, y de imperios se había dado en la Primera Guerra Mundial, pero ahora es como un panorama distinto. Hemos visto cómo la política de apaciguamiento no solamente no apaciguó, sino todo lo contrario, y ya estamos en la etapa en que los alemanes invaden una parte del territorio polaco, al menos, ¿no? Y empieza su limpieza étnica. Exacto, a partir del 1 de septiembre comienza la invasión alemana a Polonia, el 17 de septiembre comienza la invasión soviética a la parte más oriental de Polonia, con lo cual el ejército polaco se encuentra atacado por dos enemigos simultáneamente desde dos flancos, con lo cual el ejército polaco colapsa a principios de octubre finalmente ante dos enemigos tremendos. Ahora lo que vamos a ver es cuál es la política que se aplica hacia las partes invadidas por Alemania. La vez pasada estuvimos hablando de lo que era el gobierno general, distinguiéndolo de las partes que se anexaban al Reich alemán. Hay dos regiones que se anexan a Alemania. Una es la que se va a conocer como Danzig, Prusia Occidental, y la otra se conoce como el Bartland. En ambas se va a hacer la limpieza étnica más fuerte. Es decir, aquellos que no eran racialmente arios, como decía la eugenesia, eran enviados, deportados forzosamente a lo que se conocía como el gobierno general. Es decir, el gobierno general era el lugar donde se recibía a todos aquellos que eran expulsados de lo que iba a ser propiamente del Reich alemán. En estas dos regiones, Danzig, Prusia Occidental y el Bartland, en ambas van a gobernar administradores instalados por la Alemania nazi. Es decir, en Danzig va a gobernar un Gauleiter, se llamaba así a este tipo de gobernador, un Gauleiter llamado Albert Forster, y en el Bartland un Gauleiter llamado Arthur Greiser. Ambos van a ser luego juzgados y condenados en los juicios de Nuremberg y ambos van a tener pena de muerte. Pero vamos a ver un poco cómo era la lógica de esto. En principio, la instrucción de Hitler era que estos lugares tenían que estar libres de judíos y tenían que tener solamente población aria. ¿Esto qué significaba? Bueno, en principio la población judía va a ser expulsada, lo que es el gobierno general, y hacinados en los guetos de las grandes ciudades. Y por otro lado, también esta política se aplicaba hacia la población polaca. Lo que ocurría es que los polacos, al ser étnicamente eslavos, eran considerados en una escala inferior con respecto a los arios. Y acá vamos a ver que se aplica lo que ya hablamos sobre la invasión a Checoslovaquia. Cuando en Checoslovaquia se instala el protectorado de Bohemia y Moravia, la política de germanización era la siguiente. Un tercio iba a ser asimilado, es decir, se iba a convertir en alemán en algunas generaciones. Otro tercio iba a seguir siendo eslavo, es decir, iba a tener un nivel de educación mínima, hablando su propio idioma, pero utilizado como mano de obra semiesclava. Y un tercio que iba a ser exterminado. Bueno, esto es lo que vemos que se empieza a poner en práctica en Polonia. En principio, en la región del Bartland, con Arthur Greiser, va a ser la que más se tome en serio las políticas de la eugenesia. ¿En qué sentido? Van a hacer todo un relevamiento de la población para ver quiénes físicamente estaban dentro de las categorías de lo que era la población aria. Es decir, medían los cráneos, miraban el color de los ojos, el color del cabello, las características físicas, y en base a eso iban determinando quién era ario y quién no.
Con lo cual, en la región del Bartland va a haber una expulsión masiva de judíos y de polacos hacia lo que era el gobierno general. Estamos hablando de unas 600.000 personas que fueron expulsadas, y también en el Bartland, ya durante la invasión, va a haber una serie de crímenes que también ayudaban a la limpieza étnica, y también se va a poner en práctica algo que vamos a ver muy generalizado después en todo lo que eran las regiones conquistadas por la Alemania nazi, que era la ejecución de todos aquellos que tenían problemas de carácter mental. Recordemos que antiguamente había instituciones donde se asilaban a aquellos que tenían patologías mentales, quedaban en esos lugares como si fueran depósitos, y en general la familia se desentendía bastante. Bueno, a esos asilados con patologías mentales se los va a matar con gases. Es decir, acá ya vemos un antecedente de lo que después va a ser los campos de exterminio durante la Shoah. Se calcula que habrán muerto unas 1.500 personas con estas características en el Bartland. Luego, ¿con qué se los reemplazaba? Porque a estas personas había que reemplazarlas por alguien. Y acá vamos a ver que comienza toda una etapa de repoblamiento con alemanes. Ahora bien, ¿de dónde eran estos alemanes? No eran los que se conocían como los alemanes del Reich, los Reichsdeutschen. No, estos eran los alemanes que vivían fuera del Reich alemán. Es decir, lo que genéricamente se conocía como Volksdeutschen. Es decir, alemanes, en este caso, que vivían en los 3 países bálticos: Lituania, Estonia y Letonia. ¿Por qué de esos 3 países? Una de las cláusulas del pacto Ribbentrop-Molotov, las cláusulas secretas, cuando se decide el reparto de Europa Oriental, una de las cláusulas establecía que cuando la Unión Soviética invadiera y anexara a Lituania, Estonia y Letonia, que no eran parte de la Unión Soviética antes de la Segunda Guerra Mundial, la población alemana que se encontraba en esos 3 países bálticos iba a residir en Alemania. Cuando estos alemanes de los países bálticos empiezan a ser llevados por la Alemania nazi hacia su nuevo hogar, les decían que iban a vivir en Alemania, y muchos pensaban que iban a vivir, por decir un ejemplo, en Berlín, en Frankfurt, en Hamburgo, y descubren que eran llevados a estos territorios que habían sido conquistados a Polonia. Lo que ocurría es que en principio la mayor parte de esta población era de carácter urbana, no rural, y por otro lado tenían que desarrollar más o menos las mismas profesiones que habían ejercido en sus países digamos, donde vivían antiguamente. Entonces lo que se hacía era, y voy a dar un ejemplo cotidiano, ¿no? A una persona le preguntaban, bueno, ¿usted a qué se dedicaba? Me decía, yo era panadero en Lituania. Bueno, ahora usted busque una panadería que le guste y díganos cuál es. Bueno, salían a recorrer con esta persona, decía, me gusta esta panadería, y al panadero que se encontraba ahí lo expulsaban y le dejaban ese lugar a los alemanes. Lo mismo ocurría con los hogares. Los hogares, las personas eran expulsadas con lo que tenían puesto, llevadas en trenes a lo que era el gobierno general, y ahí tenían que ver cómo se las arreglaban. Con lo cual, había una deportación forzosa, había un saqueo, había una toma de propiedades y un repoblamiento con alemanes provenientes de los países bálticos. En general, en el Bartland va a ser donde más alemanes de los países bálticos lleguen, porque era este Gauleiter, Arthur Greiser, era mucho más receptivo a esta población. No va a ocurrir lo mismo en la región del Danzig. Ahí, en principio, vamos a ver que hay una diferencia con respecto a la aplicación de la limpieza racial. Ambos Gauleiter eran de las SS, ambos respondían a Heinrich Himmler, pero cada uno tenía su propia versión sobre cómo hacer la limpieza racial. En el caso de la región del Danzig, lo que va a hacer Forster es preguntar a los polacos que vivían ahí
si tenían ascendencia alemana. Muchos obviamente van a decir que sí para acomodarse lo mejor posible, y entonces los van a dejar vivir en ese lugar. A los judíos los van a deportar, y también va a haber una deportación de población polaca que no tenía ningún antecedente alemán. Ahora bien, acá en principio va a haber una disputa entre los dos Gauleiter, porque uno va a decir, bien, yo estoy midiendo los cráneos y estoy haciendo toda una política basada en la eugenesia más rigurosa, y el otro está dejando que cualquiera diga que tiene orígenes alemanes. Pero en este caso Hitler no se metía en los detalles. Es un caso muy curioso que él dejaba que cada uno de estos gobernantes se manejara libremente. Y por otro lado, el Gauleiter Forster de la región del Danzig, él no tenía buena impresión de los alemanes provenientes de los países del Báltico, porque él lo que buscaba eran agricultores, no población urbana. ¿Esto a qué se refiere? ¿Por qué esta distinción? En principio, la idea de la pureza aria y el espacio vital, lo que quería es que los arios vivieran en grandes unidades agrícolas. Decían que las ciudades corrompían, que debilitaban, y por lo tanto los arios debían vivir en pequeñas comunidades agrícolas muy cercanos a la tierra, porque también existía toda una idea muy romántica sobre lo que era la vida rural. Entonces, lo que privilegiaban era tener agricultores, y de hecho ese era el objetivo, con lo cual no era tan receptivo a la llegada de los alemanes de los países bálticos. Ahora bien, ¿cómo era la política de germanización de los polacos que entendían que eran aptos para arianizarlos? Todo el idioma polaco se elimina completamente de la vida cotidiana. Es decir, estaba prohibido hablar en polaco, se termina la educación en polaco, los colegios pasan a tener todos educación en alemán, e incluso muchos niños eran entregados a familias alemanas en orfanatos. Con lo cual, la política de la germanización tenía que ver con que con el paso de 2-3 generaciones ya no hubiera ningún rastro de la cultura polaca. E incluso esta germanización también iba acompañada de la persecución a la Iglesia Católica en Polonia. Porque este es un dato a tener en cuenta. Cuando quizás, sobre todo para los oyentes del continente americano, les resulta muy extraño que yo haga esta distinción entre polacos y judíos. En el continente americano tenemos la idea del ius solis, es decir, uno tiene la nacionalidad del lugar donde nace, independientemente de cuál sea su idioma o su religión. No ocurre así en Europa Oriental, es decir, el polaco era católico y el judío, al no ser católico, no era considerado polaco, ¿no? Esto en términos de nacionalidad. Entonces, para los polacos era muy importante el carácter de católico porque era definitorio de su nacionalidad junto a la lengua. De modo que combatir a la lengua y a la religión era una forma de borrar todos los elementos identitarios de lo que era polaco. No ocurre lo mismo en lo que era el gobierno general. Ahí se mantiene la educación primaria en polaco, es lo único que se permitía, es decir, se cierra la universidad, se cierran las escuelas secundarias, las academias, las escuelas técnicas, porque la idea era mantener a la población en un nivel ínfimo de educación, porque el objetivo era brutalizar y semi-esclavizar. Pero una educación ínfima en polaco se permitía porque, bueno, de alguna forma ayudaba a la comunicación. Pero, por ejemplo, en la Universidad Jagiellonian, que estaba en Cracovia, inmediatamente se tomaron prisioneros a todos sus profesores y se los mandaron a campos de concentración en Alemania, como el célebre Sachsenhausen, ¿no? Ahí se mandan a todos los intelectuales y los profesores universitarios de lo que era el gobierno general. De modo que
acá vemos que había toda una política deliberada de germanización de estos dos territorios, y para el gobierno general se pensaba que esta política de germanización se iba a aplicar en 15 o 20 años. Es decir, era de una política muy paulatina sobre lo que se iba a hacer. De modo que acá vemos cómo iban aplicando toda esta política racial en las partes conquistadas, porque justamente la conquista de Polonia era un paso inicial a lo que era la construcción del espacio vital, que ya vamos a ver más adelante también con la invasión a la Unión Soviética. Pues nada, hemos entrado en los detalles de las diferencias entre las formas de que adquirió esta invasión alemana en los distintos territorios polacos y qué significó el tema de la discriminación de los polacos, porque sobre eso también creo que hay mucha confusión incluso entre los judíos, porque se sabe incluso en Auschwitz que había muchos prisioneros polacos, pero por otra parte sí que había muchos polacos que sobrevivieron a la guerra, con lo cual yo por lo menos no tenía muy claro cuál era la línea más allá de una germanización muy general, pero también contemos con que esto es lo que están haciendo en los territorios occidentales, en los que están bajo dominio alemán, y mientras que los otros territorios más orientales están bajo dominio ruso o soviético, con lo cual pues ahí empiezan, supongo yo, un proceso de rusificación similar o sovietización, ¿no? Claro, ahí vamos a ver la sovietización de esos territorios, cómo es que en vez de hablar de enemigos biológicos, hablaban de enemigos de clase. Con lo cual ahí también va a haber una eliminación de la élite. Vamos a hablar de la matanza de Katyn, que fue un hecho bastante conflictivo y lo es hasta el día de hoy entre las relaciones entre Rusia y Polonia, pero cómo es que afectó, y ambos sistemas totalitarios lo que buscaban era eliminar los rasgos de la identidad polaca desde distintos puntos de vista ideológicos, pero que además la idea de eliminar la élite y brutalizar completamente a la población local. Bueno, seguiremos hablando de estos temas porque estamos ya metidos de lleno en este proceso de la Segunda Guerra Mundial, que fue mucho más que una serie de batallas y de guerras militares en el terreno, digamos, del enfrentamiento con armas, ¿no? Hubo también todos estos sucesos que pasaban, incluso había, por decirlo de alguna manera, pasaban más cosas en la retaguardia que en el frente, ¿no? En algunos casos. Pues muchas gracias, Ricardo López Gottig, y la semana que viene seguiremos hablando de ello. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias.